Padre, gracias te damos, ponemos en tus manos este tiempo, que todo lo que, Señor, podamos escuchar sea para nosotros una fortaleza, un alivio, y que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos leído la palabra, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los colosenses. Y cuando nosotros consideramos toda la carta, encontramos que desde el capítulo 1, precisamente, el apóstol ha mostrado algo que es importante para la iglesia. Y él dice, yo he estado orando por ustedes, he estado orando por la iglesia. Y ahí en el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol está diciendo, yo estoy orando por ustedes, por la iglesia. Y por supuesto que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos personas que estén orando por la iglesia. Necesitamos creyentes que oren por la iglesia. Y Pablo está orando por la iglesia. Y el motivo de su oración lo declara en el versículo 9. Dice de ese capítulo 1, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el motivo de la oración del apóstol Pablo? Está orando, dice, para que la iglesia sea llena del conocimiento de su voluntad. Yo les pregunto, amados hermanos, ¿usted conoce cuál es la voluntad de Dios? ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Orar para que los hermanos puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Pablo está orando por la iglesia? ¿Qué le motiva a orar por la iglesia? ¿Qué le motiva a interceder por la iglesia? Y vamos a leer lo que dice Colosenses 1:20. Y ahí está la motivación, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, dice, mediante la sangre de su cruz. Algo que el apóstol está repitiendo constantemente es mencionar la cruz de Cristo. Mencionar la cruz de Cristo. Colosenses 2:13-15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta? Que Pablo nos está mostrando algo muy importante, que es la cruz de Cristo. Entonces, la motivación que nos lleva a orar fervientemente, a orar constantemente, lo encontramos en la cruz, en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Ahí está, hermanos, la verdadera motivación. Y en ese contexto somos llamados a orar. A hacer eso, hermanos, es buscar las cosas de arriba. Es centrar nuestra vida en Cristo, y es a partir de ahí en donde nosotros empezamos a vivir para su gloria. El apóstol Pablo ha mencionado en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, en ese contexto el apóstol llama a la iglesia de Colosenses, en primer lugar, a cultivar una vida personal de oración.
una vida personal de oración. Escuche lo que dice el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, el texto está diciendo, perseveren en la oración. Esto tiene que ver, hermanos, con las características distintivas de un cristiano. Y en este versículo 2, el apóstol instruye a los cristianos a estar orando fervientemente. Y esto tiene conexión obviamente con lo que el apóstol ha dicho en el capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Permaneced entonces en la oración, es estar buscando constantemente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, diríamos que orar es alinear y centrar nuestra vida en Cristo. Es decir, ver todas las cosas así como Cristo las ve. Yo pregunto, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo insiste tanto en que los cristianos deben perseverar en la oración? ¿Por qué se insiste mucho en que debemos estar orando? Y es que la oración, amados hermanos, es algo que tenemos descuidado. Jesús mismo insistió en ese tema. No solo con su ejemplo, obviamente, sino en su exhortación constante. Jesús insistió en que deberíamos de estar orando. Y por eso este mes, estamos iniciando el año 2022, y por eso estamos hablando de un tema importante para la vida de todos nosotros, que es la oración, ¿sí? Por eso Mateo 26:41 nos recuerda lo siguiente, Jesús hablando a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es una realidad que vivimos, hermanos. Recordemos que Jesús había enseñado a sus discípulos a orar, a decir: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sin embargo, en el momento crucial, no le pidieron a Dios la fortaleza para oponerse al poder del enemigo, de Satanás. Y como humanos tenemos obviamente miedo. Y solamente nuestro Señor puede disipar esos miedos. Por eso nuestro texto dice: perseverad y velad. La palabra griega significa ser persistente con valentía o aferrarse y no soltarse. Y se refiere aquí a que la oración es algo que debe estar impregnado en nosotros. De hecho, encontramos muchos pasajes bíblicos que nos hablan precisamente, que nos insisten demasiado en la oración constante, lo cual debemos cultivar. Hechos 1:14 nos dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto nos está contando de lo que pasó después de la crucifixión. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice: perseverando unánimes en la oración. Romanos 12:12, el apóstol Pablo dice en su carta: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces Pablo, hermanos, insiste en que perseveremos en la oración, que nos mantengamos diligentes. ¿Qué significa velar, hermanos, en ese contexto de la oración? ¿Qué significa velar en el contexto de la oración? En un sentido general diríamos, velar significa mantenerse despierto durante la oración, pero Pablo tenía en mente otra cosa. Él pensaba en la implicación que la oración tiene, el hecho de permanecer alerta a las necesidades específicas por las cuales se debe orar, para poder evitar que las oraciones salgan de contexto o sean vagas y desenfocadas, que realmente sepamos lo que queremos pedir. Es como cuando nuestros niños quieren algo
De repente a veces dicen, es que quiero algo pero no sé qué. No sé si les ha pasado, ¿verdad? O a veces a nosotros decimos, quiero algo pero no sé qué quiero. No, necesitamos saber qué queremos. ¿Sí? Y eso no significa que Dios no sabe. Por supuesto que Dios sabe lo que tú quieres. Pero nosotros necesitamos ser específicos. Por lo tanto, la oración no es opcional para el cristiano, hermanos. Es una exigencia. Se nos exige. Si Dios nos ordena que oremos, debemos orar. Sin embargo, Él no solamente nos ordena que oremos, sino que nos invita a dar a conocer nuestras peticiones a Dios. Santiago nos dice, no tenemos porque no pedimos. Una y otra vez, hermanos, la Biblia nos dice que debemos estar en constante oración. Así que debemos cultivar una vida de oración. Por eso el texto nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveremos en la oración. Ahora, no solamente cultivar una vida personal de oración, y yo te pregunto, aparte de que oras tal vez por la comida o oras para ir a dormir, ir a la cama, ¿tienes un tiempo específico de oración? Un momento especial en donde dices, este es el tiempo en que he dedicado para orar. Y tú me dirás, bueno, es que yo tengo muchas cosas, me levanto demasiado temprano y estoy corriendo de aquí para allá. Bueno, yo te digo y te invito a que antes de empezar a hacer todas las cosas, ora al Señor, pide su dirección, su guía, de manera que durante el día tú puedas estar con un corazón quieto, pero trabajando. A veces no estamos con un corazón quieto, hermanos, porque tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, en nuestra mente, que no podemos realmente enfocarnos en lo que el Señor nos pide. Y estoy hablando del trabajo que tú realizas allá en la escuela, en el negocio, en la fábrica, en donde estés. O sea, somos llamados a glorificar a Dios en esas áreas de nuestra vida. Ahora, no solamente orar y mantener una vida personal de oración, sino también, amados hermanos, el hecho de orar por los siervos de Dios. Y por alguna razón, el Espíritu Santo inspiró al apóstol para mencionar lo siguiente, porque lo otro que menciona el apóstol aquí es que en nuestras oraciones personales también estemos orando por aquellos que predican la palabra. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿usted oró hoy para que el predicador sea usado como un instrumento de la gracia de Dios? O sea, aquí la palabra del Señor nos invita a eso, hermanos. Nuestro texto dice ahí en el versículo 3 y 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice el apóstol, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hay un pasaje paralelo, hermanos, de esta petición de Pablo en su carta a los Efesios, Efesios 6, 18 al 20. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hermanos, el apóstol Pablo tomaba muy en serio su ministerio, ¿sí? Y por eso la petición a la iglesia, para que la iglesia le apoyara en sus oraciones, no para que el apóstol Pablo se volviese famoso, ¿sí? No, sino para que se abriera oportunidades para predicar el Evangelio.
para hablar de la gracia. Entonces, no solo orar por los predicadores que ya están, sino que nuestro Dios envíe más obreros a su mies, hermanos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los predicadores, aquellos que están anunciando el evangelio del reino? Es el llamado que Dios nos hace a nosotros, hermanos, orar por ellos. La iglesia primitiva lo hacía, hermanos. Quiero leer Hechos 12, versículos 1 al 5. Y va a escuchar usted la tarea de la iglesia. ¿Cuál es la tarea que tenemos, hermanos? Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia, hermanos? Así dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Orar por los siervos del Señor. La iglesia, Emmanuel, es llamada hoy a comprometerse a orar por los que predican el evangelio, para que Dios abra puertas y de esta manera el evangelio se siga predicando. Somos llamados a orar, hermanos, por aquellos que están predicando el evangelio. Ese es el llamado del Señor. Esto se logrará a medida que podamos entender lo mucho que hemos sido amados por Cristo. Por eso el apóstol en esta carta les recuerda a la iglesia la cruz de Cristo. Capítulo 1, versículo 20, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, solo en Cristo tendremos la motivación correcta para cultivar una vida de oración y también el compromiso para orar por los siervos que predican el evangelio. Solo en Cristo podemos tener una vida de oración. Algunos podrían pensar y decir: el pastor debe tener una vida y cultivar una vida de oración. Honestamente, hace algunos años no tenía eso. Y usted se preguntará: bueno, pero si es el pastor. Sí, lamentablemente. Pero a medida que el evangelio fue penetrando en mi corazón, en mi vida, me di cuenta de la necesidad de la oración, hermanos. Y a todos nos pasa. Podríamos tener 30, 40 o los años en el evangelio y tal vez pensar: bueno, yo ya oré toda mi vida, así es que creo que ya no necesito orar. No, hermanos, necesitamos someternos cada día al Señor. Y yo quiero que ustedes me conozcan como soy, con muchos defectos tal vez, pero cada día buscando la santidad del Señor, cada día buscando la integridad, agradarle a Dios. Y eso tratamos de hacer con mi familia. Que el Señor sea glorificado en lo que nosotros hacemos como familia.
y cuidar mi familia, la familia que Dios nos ha dado. Hermanos, solamente nosotros somos llamados a eso, a poder poner el tiempo necesario para nuestra familia, orar por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Lo está usted haciendo? Ese es el llamado del Señor, hermanos. Platicando con mi esposa, le digo, todos los días oramos por nuestros hijos, para que el evangelio del Señor siga transformando sus corazones. Hermanos, y yo les invito a que ustedes también hagan lo mismo. Oren por sus hijos, oren por su familia, porque es el ministerio que Dios les ha dado a ustedes, hermanos. ¿De qué nos serviría ganar todo y perder lo más importante, que es nuestra familia? Necesitamos, hermanos, regresar a lo básico, que es la familia. Ahorita con la tecnología, hermanos, en vez de que nos ha acercado, nos ha distanciado demasiado. No, hermanos, necesitamos regresar a lo básico, que es la familia. Y no que yo esté en contra de la tecnología, hermanos. Yo soy apasionado con la tecnología, pero necesitamos poner límites. Y algo que nosotros hacemos en casa es que cuando comemos no hay llamadas, no hay mensajes, no hay teléfono. Todos estamos desconectados la hora de la comida. Yo le digo a mi esposa, la hora de la comida es sagrada, así es que no hay nada. ¿Por qué necesitamos hacer eso, hermanos? Porque necesitamos tiempo para nuestra familia, disfrutar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Lo disfrutemos ahora que podemos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que perseveremos en la oración. Y el núcleo en donde vamos a comenzar va a ser nuestra familia. Ahí vamos a empezar orando. Ahí vamos a cultivar, inculcar ese tiempo de oración con nuestra familia. Por eso cuando nosotros observamos el pasaje que estamos estudiando, nos damos cuenta que al medirnos a ella, al medirnos al pasaje, resulta que no damos el ancho, como dicen por ahí, porque realmente no estamos permaneciendo del todo en la oración. Posiblemente lo hagamos. Nos emocionamos y tal vez en este año, como me comentaba una persona, dice, yo cada vez que iniciamos el año me emociono y digo, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar y me emociono, y después de un mes se me olvida porque tantas ocupaciones tenemos. Hermanos, posiblemente pensemos lo mismo y digamos, el día de hoy salgo motivado, ahora sí, hoy mismo comienzo a hacer mi tiempo de oración con el Señor. Asumiré ese reto, me comprometeré a orar fervientemente. Pero nos pasa como le ha sucedido a muchos y especialmente a los discípulos. Quiero leer lo que dice Mateo 26, versículos 36 al 43. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, o sea, oren conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío,
Si no puede pasar de mí esta copa, sino sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús, hermanos? Dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es la misma pregunta que Jesús te hace a ti hoy. Es la misma pregunta que Jesús me hace a mí hoy. ¿Estamos velando, hermanos? ¿Estamos permaneciendo en la oración? Por eso, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer entonces? ¿Cómo le vas a hacer? Les aseguro que de los que estamos aquí y de los que nos están siguiendo, tenemos muchos planes para mañana, ¿verdad? Muchos planes. Y tenemos mucha fe, suficiente fe como para saber de que mañana vamos a despertar. Algunos son tan optimistas que hasta ponen sus alarmas, ¿verdad? Sí, nos ponemos la alarma porque mañana me voy a despertar. ¿Y cómo sabes que mañana vas a despertar? ¿Cómo lo sabes? Hermanos, regresemos a lo básico, regresemos al principio de lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso la pregunta es, ¿cómo le haremos? ¿Cómo vamos a iniciar esta semana? Mientras oramos, hermanos, mientras oramos, miremos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, porque solo mirando a Cristo podremos perseverar en la oración. Sí, solamente así. De lo contrario, solo será esfuerzo humano y eso un día nos va a cansar. Sí, porque si tú haces planes y dices, no, ahora sí voy a iniciar este tiempo de oración con el Señor, si son puros esfuerzos humanos te vas a cansar. Y un día tal vez digas, ay, no me voy a levantar temprano, ¿verdad? Pero si haces esto, mientras oras, miras a Cristo, la carga será ligera. Por eso el Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras oras por tu familia, mira a Cristo. Porque tal vez como padre, como madre, tengas muchas preocupaciones por tus hijos. Porque quieras o no, sí nos preocupamos por nuestros hijos. Sí nos angustiamos por ellos. Pero si haces esto, te aseguro, te garantizo que tú podrás descansar, porque solamente Cristo nos da la paz que en ningún otro lugar podemos encontrar. Pero necesitamos buscar a Cristo por medio de la oración. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir que Él confirme su palabra en nuestros corazones. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, por este hermoso día que nos regalas. Estamos en tu casa, como también a mis hermanos que siguen esta transmisión, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas, Padre. Queremos descansar en ti. Tenemos tantas cosas, preocupaciones, Señor, en nuestra cabeza por nuestros hijos, nuestra familia, el trabajo, muchas cosas, Señor. Pero en este momento lo depositamos en tus manos. Queremos descansar en ti, Padre, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Guíanos, Señor, a pastos delicados, porque tú eres nuestro buen pastor. Y ese buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso te alabamos, Señor, porque el día de hoy sabemos que estás aquí. Y porque tu palabra, Señor, es confirmada en nuestros corazones. Oramos, Señor, para que cada día dediquemos tiempo, Señor, para estar contigo. De cultivar una relación cada día estrecha contigo, Señor. Y tal vez en algún día se nos pueda decir de nosotros cuando ya no estemos, al igual que Enoc caminó con Dios, así se nos diga a nosotros también,
caminó con Dios. Gracias por tu palabra. Amén.